Cita Sustentable. Convivir con el medio ambiente, el que habitamos sin perjudicarlo para no perjudicarnos. Cuidándolo con prácticas responsables, para el bienestar de todos. A través de innovación, pensando en el planeta, protegiendo la ecología, reciclar, sustentabilidad. Este es nuestro planeta y tenemos la obligación de cuidarlo. Entérate cómo podés aportar. Ahora en Cita Sustentable. Bueno, y estamos en la Cita Sustentable y tenemos el agrado de presentar a Rodrigo Castro Volpe. Él es geógrafo, productor agroecológico en la RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios y Comunidad que fomentan la agroecología. Bienvenido, Rodrigo, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola, Elisa, ¿cómo estás? Bueno, gracias por esta comunicación. Estamos como le dije antes, en la Cita Sustentable. Rodrigo, queríamos empezar por preguntarte ¿cuánto hay de cierto en la regeneración del planeta con esto de que la pandemia del COVID ha frenado de casi que de un día para otro la actividad productiva en muchos países? Poco y nada, te diría. Ah, qué decepción. Sí, a ver, lo que sí estamos viendo es, yo lo que creo y los datos lo que nos están mostrando es que las emisiones puede ser que bajen un poco, pero la destrucción del planeta sigue. Hoy en día, en estas últimas semanas, por ejemplo, en Argentina se siguieron deforestando miles de hectáreas durante la cuarentena. Seguimos produciendo y tirando más de 500 millones de litros de agroquímicos, agrotóxicos por año en Argentina. Entonces lo que sí estamos viendo es que al retirarnos un poco los humanos de la vida urbana, la naturaleza aparece, avanza, pero en el momento que esto volvamos a la normalidad vieja, y no realizamos una profunda transformación de nuestro sistema de producción y consumo, y específicamente el sistema alimenticio y energético, esto va a seguir. Y lo que está diciendo la ciencia, las Naciones Unidas, específicamente en dos informes que los recomiendo chusmear, que son el IPCC y el IPBES, que hablan que tenemos una ventana de oportunidad de 10 años, hace ya 2 años, o sea 8 años diríamos, una ventana de oportunidad para transformar nuestro sistema de producción y consumo, porque en caso de no realizar esta transformación, los ecosistemas de los cuales dependemos, de los cuales somos parte también, van a colapsar y van a hacer la vida en la Tierra muy complicada. Imaginemos lugares donde no va a llover, o aumente la temperatura del mar a niveles que no podemos imaginar. Un montón de ciudades costeras van a quedar bajo agua. Entonces, el COVID también es una consecuencia de una manera que tenemos los humanos de sentirnos como separados de la naturaleza, ¿no? Entonces, esta sensación o esta idea de que somos dos cosas separadas, humano, lo urbano, a lo natural, a lo rural, lo que genera la consecuencia es que destruimos todo, ¿no? En nuestro afán de crecer, de desarrollarnos, destruimos la naturaleza, encerramos animales en jaulas, y son cientos de miles de animales, le estamos dando antibióticos, muchos antibióticos, y es el mejor lugar para que aparezcan virus, como pasó con la gripe porcina, la gripe aviar, o al destruir los ecosistemas. Ahí en esos ecosistemas hay un montón de virus que cada vez tienen menos lugar y en un momento saltan al humano. Entonces también tenemos que entender de que en caso de seguir con este sistema productivo basado en cultivos agroindustriales, dependientes de agrotóxicos para alimentar animales, cada vez y cada año va a haber más pestes como esta. O sea, cada vez van a aparecer virus más potentes, más peligrosos, y la transformación que tenemos que generar como humanidad va a tener que ser radical en estos próximos años, ¿no? A producir alimentos de manera agroecológica, respetando los ciclos de la naturaleza, consumiendo menos petróleo, yendo a las energías renovables. Entonces estamos en un momento de transformación radical y urgente en la manera que estamos habitando y nos sentimos parte de la Tierra, ¿no? De la gran trama de la vida. Hay una foto dando vueltas del planeta como que se había cerrado el agujero de ozono. ¿Eso es verdad o es una fake news de las tantas que están circulando por ahí?
no la vi la del ozono, pero el ozono en sí está en regeneración, podríamos decir, desde la década del 80, cuando se prohibieron ciertos gases que eran los que destruían la capa de ozono, y creo que ese caso es un buen ejemplo de que hay cooperación entre todos los países, podemos lograr estos cambios sistémicos y radicales. Claro. La foto es de la NASA. La foto es de la NASA, te doy un poco más de info para que sepas de dónde viene. Muestra una foto del 26 de marzo del 2020 y una foto del 26 de abril y muestra como un agujero. En la de marzo muestra un agujero celeste y en la de abril muestra el agujero cerrado, todo como si no existiera más. Sobre el Ártico dice que está también tiene este agujero de ozono. También la capa de ozono tiene un ciclo de que se va abriendo y cerrando el agujero. Uh-huh. Pero igualmente creo que tenemos que tener cuidado con esta idea de que va a estar todo bien, ¿no? Claro, sí, hay que hacer cambios de hábito. Claro, y no solo cambios de hábito, los cambios tienen que ser sistémicos, los cambios tienen que ser, esto no se soluciona si separamos los residuos, si hacemos compost, o si comemos producir menos plástico o comemos menos carne. Esto se va a dar si se cambian los sistemas de producción y consumo. De vuelta, hoy en día, por ejemplo, en Argentina, dependemos principalmente de 3 industrias. La industria agroindustrial, donde se deforestan 150.000 hectáreas al año. Se tiran 500 millones de litros de agrotóxicos por año. No hay manera de que la naturaleza absorba eso. Y no hay hoy en día políticas para transformar eso. Hay un montón de pequeños productores y emprendimientos que están yendo hacia una agroecología de base campesina, de base de pueblos originarios, de pequeños chacareros, pero no es lo que está sucediendo. El gobierno sigue impulsando este modelo, el gobierno y las empresas siguen yendo hacia un aumento en el consumo de carnes pensadas, de cerdo, de pollo, de vaca, y esa manera de producir alimentos nos está matando. Entonces es importante que hagamos esta transformación, y los otros 2 sectores que también dependen de la economía argentina y necesitan transformarse es la megaminería y la extracción de combustibles fósiles a partir del fracking. Necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las Naciones Unidas dicen que para el 2030 debemos reducir en un 50% y para el 2050 deberíamos ser carbonos neutrales. Quiere decir que lo que emitimos tiene que ser igual a lo que pueden absorber los bosques, los océanos. Y estamos cada año aumentando más y más. Ahora bajó un poco, pero en los próximos meses, cuando se vuelva a reactivar la economía, si la reactivamos las mismas industrias, vamos a seguir igual que antes y solo vamos a esperanzarnos unos minutos al ver delfines en Venecia o unos carpinchos en Buenos Aires. Rodrigo, ahora, ¿no te parece que la causa de mayor, digamos, contaminación del planeta, más que los sistemas productivos de cómo se producen los alimentos, son la base del petróleo como plástico para todo y la base del petróleo como combustible para funcionar todas las fábricas de todo el mundo y con todo eso que conlleva? O sea, que hay como me parece como que no es lo principal, sino como que hay una cosa que para mí es más grave todavía, que es toda la parte del petróleo como base de todo un sistema económico, productivo e industrial. Y de transporte, ¿no? Sí, por eso yo te decía de estos 2 grandes sectores que son los que hay que transformar radicalmente, el energético y alimenticio. El energético específicamente por el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entre el 60 y el 80% de las emisiones son por parte de la combustión de combustibles fósiles, de gas, de petróleo, de carbón. Pero la principal causa de destrucción de la naturaleza, es decir, de la destrucción de hábitat, de la destrucción de vida, de la destrucción de ecosistemas, es nuestro sistema de producción y consumo de alimentos. Uh-huh. Es un sistema productivo basado en organismos genéticamente modificados, resistentes, agrotóxicos, donde se avanza sobre bosques para que haya más soja, más maíz, más vacas, y son soja y maíz principalmente que se usa ¿para qué? Para alimentar pollos, cerdos y vacas confinadas de una manera que en la naturaleza no existe. O sea, ¿dónde vas a ver cientos de miles de pollos hacinados
en el mismo lugar. ¿Y qué sucede en estos lugares? Lo que sucede es que se aparecen virus que aparte empiezan a mutar, y tengamos que en cuenta que el 80% de los antibióticos del mundo se usan para los animales que están encerrados. Entonces, estos dos grandes sectores, por un lado el petróleo por el tema de la crisis climática, y por otro lado el sistema alimenticio por el tema de la destrucción de la naturaleza, son los dos grandes sectores que tenemos que modificar urgentemente. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Mi nombre es Ángeles Sanz. Hola Ángela. ¿Qué tal? Te estaba escuchando y bueno, sí, la verdad que todo esto que vos decís, más desde las políticas y como algo sistémico, es algo que, bueno, por ahí no depende tanto de nosotros, del ama de casa, digamos, o de la persona que está en su casa intentando aportar a todo este cambio climático, ¿no? Hace un ratito Elisa te decía, a lo mejor en los hábitos del día a día o de nuestras casas, qué era lo que nosotros por ahí podemos hacer, aunque no sea lo que más impacto tiene, pero quizás empezar a transformar los hábitos del día a día puede contribuir a que esto mejore, o que a lo mejor tengamos más conciencia de lo que cada uno desde su lugar puede aportar, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos podrías hacer, quizás más domésticas, pero no por eso menos importantes, para que nuestros oyentes y nosotros pongamos en práctica y colaboremos a que los hábitats estén mejor, o no sé, a contribuir a esto, ecología, y a que podamos vivir sin destruir? Sí, a ver, cuando digo de que los cambios de hábitos no son suficientes, no quiere decir que no son necesarios. Claro. O sea, hay cambios de hábitos que realmente tenemos que hacer, pero le tenemos que entender que si nosotros cambiamos todos los hábitos, separamos los residuos, compostamos, pero las empresas siguen deforestando, siguen tirando millones de litros de glifosato, siguen extrayendo petróleo, la cosa no va a cambiar. Exacto. Ahora me voy a meter en el tema de cambio de hábitos, pero creo que también es importante que generemos una transformación en esta idea de que podemos ser agentes políticos y pedir por una transformación, y que nuestro hábito político no es solo qué consumimos, que es importante, pero también es importante que comuniquemos estas cosas, que salgamos a las calles, que votemos a políticos que están promoviendo este tipo de políticas, porque si no parece que la política y el sistema está ahí y no hay nada que podemos hacer, nosotros somos solo agentes que estamos deambulando por la vida, y no, el poder real nos pertenece como ciudadanos. Entonces, eso es algo que también el sistema nos inculcó para no sentirnos que tenemos poder en la política. Yendo a los hábitos, de vuelta, también es muy importante que lo sistémico tenga que ser de distintos niveles, a nivel de los hábitos, pero también a nivel político de la comunidad. En mi opinión, a nivel de hábitos, yo diría que un primer gran paso es consumir menos carne, dejar de consumir productos industrializados, empezar a comer productos agroecológicos, preparar los residuos y específicamente compostar. Yo estoy convencido de que el compostaje es una herramienta de transformación muy fuerte, porque ahí entendemos el proceso circular de la naturaleza y cómo en la naturaleza no existe el residuo, ¿no? En la naturaleza todo vuelve a ser parte de la naturaleza, ¿no? El residuo orgánico pasa a ser tierra a partir de gusanos, de insectos, de bacterias que se lo comen, y también tenemos que entender que es necesario dejar de consumir menos. No podemos seguir consumiendo a este nivel en un planeta con recursos infinitos. Eso hay que entender, porque si todos queremos, por ejemplo, consumir como consume un argentino promedio, se necesitarían casi 2 planetas enteros, ¿no? Y hablamos de un argentino promedio, no estoy hablando de un estadounidense, un europeo, sino de un argentino promedio. Entonces, y el nivel de consumo del argentino promedio es sustentable con la cantidad de recursos que tiene la naturaleza y puede regenerarse. Entonces, si seguimos consumiendo por arriba de ese límite de regeneración, lo que va a pasar es que nos estamos comiendo al planeta. Y en un momento la decisión que vamos a tener que tomar es en qué tipo de planeta queremos vivir. ¿Queremos vivir en un planeta vivo o muerto? ¿No? Porque yo creo que la humanidad puede tener el potencial
y la capacidad de adaptarse a vivir en un mundo sin vida. ¿Por qué? Porque creamos nuestros propios alimentos a partir de químicos, nuestro propio oxígeno. ¿Pero queremos vivir en un mundo así? ¿Queremos realmente vivir en un mundo en donde no haya diversidad, donde no haya belleza que podemos ver con las plantas, en los animales, en los ecosistemas? Y yo creo que estamos entrando cada vez, nos está quedando menos tiempo para poder decidir eso. Así que de ahí que la transformación tiene que ser adentro de cada uno, con hábitos, con cómo nos relacionamos, pero también tiene que ser política en qué exigimos, cómo son los sistemas productivos y de consumo de los cuales dependemos. Rodrigo, ahora, por ejemplo, algo que me parece, a mí me llama la atención de que no se exija, es que estamos, por ejemplo, los ciudadanos tratando de reciclar, ponerle los packaging de los productos, ¿no? Ahora, las empresas, hay veces que uno va al supermercado y ve los paquetes más chicos que son más baratos que el paquete más grande, cuando en realidad no hay como relación entre el packaging que genera la empresa, la contaminación que genera ese packaging y el costo del producto. Entonces ahí por ahí se podría aumentar muchísimo más la conciencia sobre o sea, parece una pavada decirlo, pero el packaging de donde vienen los productos que uno consume cambia muchísimo el nivel de contaminación que uno produce después de que usa eso, ¿no? Sí, total, para que haya una transformación en la gestión de residuos y que realmente las empresas se hagan responsables, porque entendamos también quién se beneficia de este sistema que tira millones de toneladas de plásticos a los ríos, ¿no? Se estima que para 2030 va a haber más plástico que peces en los océanos. Principalmente cuando uno se pone a ver, la empresa número uno es Coca-Cola, después está Unilever, Pepsi, Nestlé. Entonces ellas se benefician de la destrucción de la naturaleza, de la destrucción de nuestros hábitos, pero no hay ninguna ley que las obligue a hacerse responsables. Entonces lo que necesitamos es una ley de Argentina, una ley de envases, una ley de responsabilidad extendida del productor que obligue a las empresas a hacerse cargo financieramente, ¿no? Que pongan plata para que haya sistemas de recolección y consumo, que haya sistemas de recolección de esos envases, que les sea más caro o más costoso poner packaging que no se reciclan o packaging que son más chiquitos, que acompañe las cooperativas de recuperadores urbanos, ¿no? Porque es importante también que el reciclaje sea inclusivo, que incorpore a mucha gente trabajando, que no sea una solución tecnológica, ¿no? Sino que sea una solución que incorpore mucha gente que no tiene trabajo, que no tiene que su forma de subsistir hoy en día es recuperar un cartón, una botella de plástico, bueno, que sean incluidas en estos sistemas y en donde las empresas de vuelta tengan que ser responsables, porque son quienes se están beneficiando de todo esto. Entonces claro, no podemos seguir sin un cambio ahí, y no va a haber un cambio realmente radical y de transformación si no hay una ley que las obligue a esto, porque no lo van a hacer, porque ganan más plata de la otra manera. Claro. Hasta un momento que realmente se den cuenta de que tampoco ellas van a poder existir en un ecosistema muerto, cuando haya más plástico que peces. Igual también, Rodrigo, para mí hay muchísimas iniciativas que están surgiendo de conciencia en un montón de instituciones intermedias. Ahora se me viene a la cabeza en Plastify, que hemos hecho una nota también. O sea, para mí hay que... O sea, coincido con que hay que tomar conciencia y hay que actuar al respecto, pero también pareciera como que cuando hay gente que escucho hablar que está todo tan perdido como que no hay salida. Para mí no hay que pensar que no hay salida. Hay salida poniéndonos en la cabeza de que hay cosas que tenemos que cambiar, pero también hay un montón de cosas positivas que están surgiendo en conciencia con la contaminación del planeta, ¿no? Uh-huh. Desde ya creo que nuestro afán de supervivencia nos va a llevar, y estoy positivo en que la transformación se va a dar, pero yo creo que hay que tener cuidado en que aquellas transformaciones que no son sistémicas, que son simplemente, por decirlo, cambio de hábitos o parches para que todo siga más o menos igual, hay un montón de emprendimientos y de gente queriendo hacer cosas, pero si la transformación no es sistémica, no va a haber un cambio real. Y sí, hay un montón de gente porque lo estamos viviendo. O sea, por ejemplo, en esta red de municipios y comunidades que fomentan la agroecología, son un montón de comunidades y de pueblos que están hartos de que les fumiguen
en la cara con agrotóxicos, y entonces lo que están haciendo es buscando una nueva manera de producir la agroecología, de esa manera que produce respetando los procesos ecológicos, con diversidad de cultivos, de animales, y que hasta puede ser más rentable. Entonces, de ahí es una transformación sistémica, no es que yo tiro menos veneno, sino que lo hago menos mal, sino que yo transformo totalmente la manera de producir y consumir, ¿no? Entonces yo creo que es importante esta diferenciación. Está muy bien. Ahora, déjame que te diga, Rodrigo, que si, digamos, me parece buenísimo hacer una transición de un sistema hacia otro más sustentable y más amigable con el medio ambiente. Pero si tuviéramos que alimentar la población que existe en el mundo hoy con la agroecología, probablemente nos hubiera llegado. Lo que pasa es que primero hay que llegar a alimentar a la población, producir los alimentos que se necesitan y después ver cómo hacerlo para hacerlo sustentable con el medio ambiente. No se puede hacerlo de la manera que se plantea sin antes haber, digamos, llegado a la meta alimenticia, ¿no? Tenemos ahí una diferencia con lo que decís, pero me parece muy interesante porque estas comunidades agroecológicas, al demostrar que sea rentable y al irse expandiendo también, está mostrando de que es posible hacer lo que no se creía que era posible. Así que es una puerta a la posibilidad. Sí, eso es y los datos lo demuestran, es una mentira de la industria. Hoy en día no tenemos un problema de cantidad de alimentos, sino que tenemos un problema de distribución, de acceso y de producimos alimentos ¿para qué? ¿O para qué? Más del 50% de los alimentos, de la soja y el maíz que hacemos es para alimentar animales y no es para alimentar humanos, entonces no es un problema de alimentación y de cantidad, sino es qué estamos produciendo. Si producimos otras cosas, hay suficiente tierra para producir alimentos para todos. Y la agroecología además ya demuestra que los rendimientos en cantidad son iguales o hasta pueden ser superiores. Entonces, ese es el argumento que da la industria para poder seguir manteniéndose y que no se transforme el sistema productivo, pero los datos no son así, de vuelta, no es un problema de cantidad de alimentos, es un problema de distribución, de acceso y de qué producimos y para quién. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Rodrigo, pero muy interesante conversar con vos. También hay todo otro debate sobre si los recursos naturales van para producir biocombustible, si esto es ecológico dentro del planeta también, que es otra conversación. Así que bueno, te damos por concluida esta entrevista, pero por ahí en el día de mañana podemos volver a conversar. Dale, bueno, muchas gracias cuando quieran, y yo creo que lo importante es poder darnos estas discusiones y estas preguntas, porque realmente no sabemos cómo es o cómo debería ser lo nuevo que surja, la nueva normalidad que surja después de esta pandemia o de otras que vengan, o del colapso del clima y los ecosistemas, pero lo vamos a lograr si lo ponemos en discusión y nos hacemos estas preguntas y nos ponemos críticos con lo que está sucediendo. Así que gracias por el espacio. Por nada, un saludo, adiós. Un saludo grande. Bueno, y así pasaba Rodrigo Castro Volpe. Bueno, finalmente no podemos conversar mucho sobre reciclaje de fundador de dondereciclo.org, pensando en esta cita sustentable. Y la verdad es que me quedé pensando en un montón de argumentos que después me gustaría haberle dicho al aire, pero claramente no era el lugar, porque lo noté como muy en su postura a esta persona, y me generó un poco de incomodidad el hecho de que yo escucho por todos lados en otros medios que le dan mucho aire a gente que condena al campo, que dice que están contaminando, que es el responsable de la gran debacle mundial, porque además dijeron que yo le volví a preguntar sobre el tema del plástico, del combustible y del petróleo como base, y él me volvía al tema de la producción agropecuaria, ¿no? Y además utilizó palabras agrotóxicos que ya hemos hecho innumerables notas de que se dice fitosanitarios y agrotóxicos. Bueno, todo un debate ideológico que me quedé mal porque sentí que le dimos aire en citas de radio a un discurso que ya tiene su lugar en los medios en general. Entonces, bueno, nada, simplemente eso, ¿no? Entiendo tu malestar o por ahí tu incomodidad con notas así, porque somos muchos los que vivimos gracias al campo, a su producción. Vemos la responsabilidad que hay en el manejo de un montón de cosas que son también parte de un discurso,
cuánto trabajo hay, cómo el campo también ahora está bancando esta cuarentena a todo nuestro país, y todo lo que hablamos en la mayoría de notas. Pero creo que como citas de radio también es importante darle el micrófono a gente que tiene por ahí una postura diferente a la nuestra, no por dar minutos, no los creo para nada desperdiciados, sino que creo que hay que saber escuchar las otras voces, como hacemos siempre, porque es importante también para fortalecer el pensamiento que uno pueda tener desde lo suyo, para entender lo que otros piensan a partir de lo mismo, y porque es la forma que tenemos nosotros. Creo que le damos minutos a esto de saber dialogar, de saber expresar posturas, de saber escuchar y también de expresar la incomodidad que pueda generarte términos, palabras o filosofías. Convivimos en un planeta y, digamos, volviendo a usar esta terminología, un hábitat en el que hay diversidad de discurso, de palabras y de posturas, y hay que saber habitar en eso sin matar o aplacar al otro, sino escuchando, respondiendo y reafirmando la postura en el caso que uno necesite hacerlo. Totalmente de acuerdo, Angie, y además me súper interesa la agroecología, pero me parece interesante su desarrollo sin tener que denostar lo que ya está, porque lo que ya está es como digamos, el lugar donde ha llegado nuestra civilización para alimentar a miles y miles en el mundo, de la manera que sea, con la proteína que sea, y ha sido nuestra punta de lanza como país también. Entonces, y además es como mirar hacia atrás, ¿no? Claro, entonces para mí, sin denostar lo que ya existe, se puede ir haciendo una reconversión sistémica, como decía él, que es necesario hacer una manera más amigable con el medio ambiente, pero sin tener que pisotear lo anterior. O sea, para mí esa cosa radicalizada de destruir lo que existe es como muy complejo porque tiene muchísimas ramificaciones, ¿no? Totalmente. Y creo que la cita sustentable está dando sus frutos, que fue tan y sigue siendo como tan polémica a la hora de reunirnos desde citas de radio, porque hay que ver qué enfoque le damos, con qué notas ocupamos esta columna. Me parece que está logrando su cometido porque nos hace pensar y accionar una parte de nuestro cerebro que por ahí estaba dormida. Y que bueno, hacia dónde queremos orientarnos, qué es para nosotros algo sustentable, qué es para otros. Así que bien ahí, porque esta columna está haciendo lo que queríamos que sea. Esto ayuda a levantar un poco la mirada también, ¿no?